¿Preguntas? ¿Nada? Ok, entonces partimos con el tema de la clase de hoy, ¿de acuerdo? Bien, la clase de hoy, como dije, es de string y archivos, ¿ya? Eh, ya, hemos manejado ya los strings, ¿de acuerdo? Hemos hecho algunas cosas sencillas, que es básicamente preguntar por un nombre y no más que eso, no ha habido más trabajo que eso, ¿ya? Los strings los podemos guardar, ya lo mencioné el primer día de clase, ya sea con comillas simple o ya sea con comillas doble. La gracia de tener esto que sea comillas simple, comillas doble, es que, por ejemplo, yo puedo guardar O'Higgins Rical, ¿de acuerdo? Donde él contiene una comilla, ¿de acuerdo? Y por el hecho que está envuelto entre dos comillas dobles, entonces puede haber una ahí sin ningún problema, no hay ningún conflicto, ¿de acuerdo? O poner ejemplo, el padre de la patria, ¿ok? Está envuelto por comillas simples, por lo tanto la comilla doble que está acá adentro va a ser parte del string, ¿ya? Así que eso nos permite tener una o la otra, dependiendo de las necesidades que tengamos del problema. Hay cosas interesantes con los strings. Una cosa interesante es el hecho que yo puedo preguntar por el tamaño, ¿ok? Yo puedo preguntar, el tamaño también incluye los espacios, ¿ok? Eso hay que tenerlo presente, ¿ok? Los espacios están incluidos, ¿ya? Y por supuesto, yo puedo preguntar por un string vacío, ahí no hay nada, ¿ok? Eso está completamente vacío. Por supuesto, eso me dice que vale 0, ¿ya? Hasta ahí nada del otro mundo. Lo interesante es la comparación. Yo puedo comparar string, ¿de acuerdo? La comparación dice, a ver, la comparación de string es básicamente lo mismo que hay en un diccionario, ¿ok? La A es más chica que la B y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Y por supuesto la Z es la más grande, ¿ok? Así que utilizamos el mismo orden lexicográfico de un diccionario, ¿ya? Lo interesante es la comparación entre otros caracteres. Por ejemplo, el espacio es el más chico de todos, ¿de acuerdo? Los números vienen después. Las mayúsculas son más chicas que las minúsculas. Ojo, las mayúsculas son más chicas que las minúsculas, ¿ya? Y ojo, entre las mayúsculas y las minúsculas, pues como pueden ver, entre las mayúsculas y las minúsculas, aquí hay más letras. Entre las mayúsculas y los dígitos también hay más caracteres, no letras, hay caracteres. Y entre el dígito y el espacio también hay letras, ¿de acuerdo? Hay otras letras entre medio, ¿okay? No quiere decir que sean continuas, ¿de acuerdo? Hay algunas caracteres acá entre medio, ¿ya? Pero eso no influye que las minúsculas sean mayores que las mayúsculas y la mayúscula mayor que los dígitos y el espacio, por supuesto, es más pequeño, ¿ok? Los signos y otros caracteres tienen representaciones arbitrarias, otras ubicaciones en realidad, ¿ok? Arbitrarias. ¿Ya? Ya. Una de las cosas que nosotros vimos, bueno, por supuesto, las funciones, ¿se acuerdan de las funciones minimax? Las funciones minimax. Las funciones minimax también se aplican para el string, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo preguntar cuál es el máximo entre pera y pera. ¿Cuál es el máximo? Es pera en minúscula. ¿Y por qué pera en minúscula? Porque habíamos dicho que las minúsculas son más grandes que todo el resto. ¿De acuerdo? Por tanto, si yo comparo el máximo entre pera y pera, donde la segunda está en mayúscula, esta es más pequeña. ¿Ok? Por ese motivo, la pera en minúscula es más grande. ¿Ya? Un operador interesante y que vamos a ver un montón de veces de ahora en adelante es el operador IN. Ya lo vimos en el for. ¿Ok? Ya comenzamos a trabajar con el IN dentro del for. Entonces, yo puedo preguntar si cada está dentro de la palabra cadabra. ¿Ok? Cada está dentro de abracadabra. Me dice que sí está. ¿Por qué está acá? ¿Ok? Sí, no hay ningún problema. Ya. Y por supuesto, hay una función bien interesante llamada split. Split lo que hace es que yo, dado un string, y que esté separado por espacios, ¿de acuerdo? Entonces me lo separa en un arreglo. Oh, ¿ok? Entonces lo tenemos puesto en un arreglo. Entonces yo puedo tomar un string y lo puedo poner dentro de un arreglo, ¿ya? Y por supuesto cada componente del arreglo va a ser cada una de las palabras que estaba separada por un espacio. ¿Ok?
Listo. Hasta ahí estamos listos. Ya somos expertos en el manejo de string. ¿De acuerdo? Ya. El problema que vamos a resolver a continuación es dada una lista de palabras, ¿ok? Quiero escribir la palabra mayor y la palabra más larga. La mayor es aquella que lexicográficamente es más grande, ¿de acuerdo? Es la que está más cerca de la Z. ¿Ok? Y la más larga es aquella que tiene más letras. ¿Ya? Y ¿cuándo termina el algoritmo? Termina cuando la persona ingresa la palabra fin. ¿De acuerdo? Entonces dice Gabriela, José, Rosas, Matías, y en un momento dice fin y se acabó. ¿De acuerdo? Y cuando dice fin, me dice que la palabra mayor es Rosa. ¿Y por qué? Porque la R es la más grande de todas las que me acabo de ingresar. ¿De acuerdo? Y la palabra más larga es Gabriela porque es la que tiene más letras. No lo sabemos. Recuerda, eso no están dentro de este alfabeto. Interesante. Una persona me acaba de preguntar por el foro, ¿qué pasa con las palabras con acentos? No están consideradas en las minúsculas, mayúsculas, dígitos y espacios. ¿De acuerdo? Están acá, en este sector, y corresponden a este conjunto de caracteres. Representación arbitraria. ¿De acuerdo? Así que no los podemos comparar. No son comparables directamente. Ya, entonces lo que tenemos ahora es que tenemos que resolver este problema. ¿Okay? Por un lado, necesitamos contar o mantenernos al tanto de cuál es la palabra mayor, y por otro lado, mantenernos al tanto de cuál es la palabra más larga. ¿Ya? Esas son las dos cosas que tenemos que hacer. Ya, y para eso vamos a utilizar dos variables. Una variable que va a almacenar la palabra mayor y otra variable que va a almacenar la palabra más larga. ¿De acuerdo? Ambas palabras están vacías, no tienen nada. ¿De acuerdo? Inicialmente no están vacías. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es, oh, mira, aquí hay un error. Interesante, ahí está. Lo que voy a hacer es preguntarle al usuario que me ingrese la palabra. ¿De acuerdo? Y le pongo entre comillas el texto que yo había definido acá. Palabra o fin. ¿De acuerdo? Y eso es lo que está puesto acá. Palabra o fin. Y el usuario ingresa la palabra. ¿De acuerdo? Ahora, lo que tengo que hacer al comienzo, lo primero que tengo que verificar es que no sea la palabra fin. ¿De acuerdo? Porque si es la palabra fin, cuando ingresa fin, se acabó el algoritmo. No hay nada más que hacer. ¿Ya? Eso es cuando se acaba el algoritmo. Así que tengo que verificar que no sea la palabra fin. ¿De acuerdo? Si es igual a la palabra fin, este while es infinito. ¿Ok? Nunca voy a parar. ¿Ok? Salvo cuando encuentre el break. Entonces, cuando encuentro el break, salgo automáticamente del while. Y este while itera aquí, donde está la línea azul. Ahí va a iterar. Entonces, supongamos que inmediatamente me ingresaron la palabra fin, ¿ok? Por lo tanto, no hubo ninguna palabra, así que está bien. Lo que voy a decir es que la palabra mayor es mayor y la palabra más larga es más larga. ¿De acuerdo? Pero nos falta resolver el caso de que sí me ingrese una palabra, que es el pedazo de código que falta acá. ¿De acuerdo? Falta ese pedazo de código. Bueno, y eso tenemos que resolver en dos pedazos. Por un lado tenemos que resolver cuál es la palabra mayor y por otro lado tenemos que resolver cuál es la palabra más larga. ¿De acuerdo? Así que la palabra que nos acaban de ingresar es la palabra palabra. ¿De acuerdo? Así que lo tenemos que comparar. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a comparar? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es comparar la palabra que me acaban de ingresar contra la palabra mayor. Y la palabra mayor es la más pequeña, no tiene nada. ¿Ok? Así que automáticamente la palabra mayor, ¿ok?, va a ser palabra. Así que ahora mayor pasa a ser palabra. Y ya tengo la palabra mayor para la palabra que me acaban de ingresar. ¿Ok? Así que no hay ningún problema. Y bueno, tengo que hacer exactamente el mismo ejercicio, ahora con la palabra más larga. ¿Ok? Pero esta vez ya no tengo que compararla directamente, lo que tengo que comparar es el largo de las palabras. Entonces comparo el largo de la palabra si es mayor que el largo de esta otra palabra. ¿De acuerdo? Tengo que comparar el largo de las palabras. ¿Ya? Y por supuesto, dependiendo de la palabra, ahora esta palabra, el largo de esta palabra era 0, porque era una palabra de tamaño sin nada. ¿De acuerdo? Es una palabra de tamaño 0. ¿Ok? Así que cualquier cosa que yo ingrese va a ser más grande. La palabra que yo acabo de ingresar siempre va a ser más grande que la palabra más larga, que en este momento era 0. ¿De acuerdo? Y esto vuelve a iterar y vuelve a preguntar por una nueva palabra. ¿De acuerdo? Verifico si la palabra sea fin y así sucesivamente. Y esto itera, itera, itera,
hasta que la persona me ingresa la palabra fin. ¿Preguntas hasta acá? Profesor, Sí, escucho. eh, eso que decía antes, decía raw input, ¿no era un error, digamos? ¿O lo Sí, cambió porque lo ¿sí? ese era de Python 2.7, ¿ok? Ya, Python ya. 2.7, por eso lo borré, ¿ok? Voy a volver a subir la transparencia porque claramente hay está el material de 2.7, ¿ok? ¿Ok? ¿Más preguntas? De hecho, también aquí hay otro error. Aquí faltan los paréntesis. Esto todo es de 2.7. Ya, ¿más preguntas? ¿Se entendió? ¿Repito? ¿Alguien quiere que repita? Sí, sí, se entendió. Ah, ¿Alguien quiere que repita? ¿Cómo funciona el break? Listo, ya. ¿Algo más? Nada más. Ya, vamos entonces al break. Ah, mira, estoy justo en la referencia al break. Así que lo vamos. Mira, lo que ocurre es lo siguiente. Tengo acá un while, ¿de acuerdo? Y este while es para siempre. La condición de término es para siempre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo lo que va a estar acá dentro del while, que es todo el código que está acá, ¿de acuerdo? Todo ese código que está ahí, ese código está atrapado para siempre. ¿De acuerdo? Esto es un ciclo infinito. ¿Ok? Bueno, este ciclo infinito en algún momento lo tengo que detener. ¿Ya? Así que para poderlo detener, lo que tengo que hacer es tomar en algún momento tengo que establecer alguna condición de tal manera que pueda llegar a este break. Cuando encuentre el break, se sale del while y comienza a ejecutar el código que está ahí. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se va a salir del break? En nuestro problema, se va a salir cuando la palabra sea igual a la palabra fin. ¿De acuerdo? Y en ese momento dice, ok, ya, se acabó. En ese momento salgo, sale del while, y ahora va y ejecuta el print que está acá. ¿Ok? Sí, Claudio, es súper peligroso. Es súper peligroso tener un break condicionado en if, porque si por alguna razón esto nunca se ejecuta o nunca es verdadero, estoy en un loop infinito. ¿Ok? Y eso suele ocurrir. Esa es la famosa pantalla azul. Parte de las pantallas azules. ¿De acuerdo? Esas son las condiciones de término que no están bien definidas. Así que sí, es peligroso. Es súper peligroso. ¿Más preguntas? ¿Qué pasa si qué pasa si escribir resulta está dentro de la indentación? Ah, ya, sí. ¿Qué pasa si escribir resultados está dentro de la indentación de while? Si yo tomo estos print de acá y los pongo dentro del while, entonces a cada rato va a estar escribiendo esto. A cada rato. Por cada iteración va a estar escribiendo el print. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo itere, va a estar. ¿Por qué? Porque voy a tomar esta iteración y va a estar acá debajo del print y esto va a estar escribiéndolo cada rato. ¿Ok? Lo que me interesa a mí es que lo escriba solo una vez, que es cuando yo termino de revisar todas las palabras. ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿Ok? Aquí se mueve más claro que yo acabo de terminar de revisar todas las palabras y en ese caso, cuando he terminado, recién escribo el resultado de mi búsqueda. ¿Ok? ¿Más Profesor, preguntas? ¿Sí? profesor, eh, he leído por ahí, no sé si será válido aún, de que a veces el uso del break en los bucles para cortar los bucles no es una buena programación. ¿Es real No, no lo eso? es. Sí, ¿No es? exactamente. Ya. Sí. De hecho, alguien lo dijo antes, exactamente, dijo si era peligroso, es terriblemente peligroso. ¿Ok? No solo es peligroso, sino que, como tú dijiste, es una mala práctica. ¿De acuerdo? Se parece mucho a lo que había antes. Había un lenguaje de programación, todavía está por ahí el lenguaje de programación, se llama BASIC. ¿Ok? BASIC es un lenguaje de programación muy básico, de hecho por eso se llama BASIC, que no tenía while. Inicialmente el BASIC puro no tenía while, no tenía for tampoco. ¿De acuerdo? Lo que tenía era una instrucción llamada goTo, ¿okay? Que iba de un lado a otro. ¿Ya? Y era muy fácil armar platos de espaguetis con ese tipo de lenguaje. Y ese tipo de lenguaje tenía cosas como esta. ¿Okay? Tenía una variación del break que era un goTo que era un desastre. ¿Okay?
En ese lenguaje era muy fácil cometer errores, era trivial cometer errores en ese lenguaje. Y nunca uno salía, nunca entendía qué estaba pasando. ¿Ya? Ok, ¿más preguntas hasta acá? Ya, no hay más preguntas, sigamos entonces. Cosa sencilla, que ya habíamos visto antes, era yo puedo dar una palabra, por ejemplo, abracadabra, si yo digo S1, entonces S1 es la letra B, ¿de acuerdo? Y S0 es la letra A, que es esta A de acá, ¿de acuerdo? La contabilización nuevamente parte desde cero, ¿ya? Lo mismo que también teníamos esto de los rangos, lo puedo utilizar con los string, ¿de acuerdo? Te digo del 0 al 4, por lo tanto del 0 al 4 es el 1, el 0, 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Habla. El 4 no cuenta, ¿de acuerdo? Del 4 al 8, entonces parte de la posición 4 y termina en la posición 7, ¿de acuerdo? Entonces la posición 4, esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2, la 3, la 4, parte del C, y esta es la posición 7, ¿ok? Esa es la 4, 5, 6 y 7. Ahí está, cada. ¿De acuerdo? Si no pongo nada al comienzo, entonces nuevamente es del 0 al 4. Y si no pongo nada al final, es hasta el final. ¿De acuerdo? Y estamos listos. Ya. Pregunta. ¿Cuántas veces está una letra dentro de una palabra? ¿Ok? ¿Cuántas veces está A dentro de abracadabra? ¿Ya? Entonces me dice, el resultado me dice 5. Y ya, y efectivamente está 5. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Está 5, así que estamos bien. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es contar cuántas veces está una letra dentro de una palabra. Entonces voy a hacer una función llamada cuántas veces, que recibe una letra y me dice cuántas veces está dentro de esa palabra. ¿Ya? Entonces voy a tener un contador de palabras. Ese es el contador de palabras. ¿De acuerdo? Y este es el contador de cuántas letras estoy contando. Perdón, de cuántas, en qué letra estoy parada dentro del texto. ¿Ok? ¿En qué letra estoy parado dentro del texto? Entonces, el I me dice en qué letra estoy parado dentro del texto. ¿De acuerdo? Inicialmente estoy en la primera letra. ¿Ya? Entonces estoy parado en la primera letra. I vale 0. ¿Ya? Y por supuesto, va a ser menor que el largo del texto. ¿Ya? Y cada una vez que termine, algo tengo que hacer acá. No lo he puesto todavía. Lo que sí tengo que hacer es incrementar el contador. Después de iterar y hacer todas las revisiones, hay que incrementar el contador. ¿De acuerdo? Lo tengo que incrementar. ¿Ya? Para poder pasar a la siguiente letra. ¿De acuerdo? Inicialmente I vale 0, después tiene que valer 1, después tiene que valer 2, después tiene que valer 3, y así sucesivamente. Entonces, por eso necesito tener esta variable que va incrementando en la posición donde estoy parado. ¿De acuerdo? Y finalmente, una vez que termine de procesar lo que está acá adentro, lo cual todavía no he mostrado, tengo que entregar el número de letras que encontré, que eso es el n que retorno acá. ¿De acuerdo? Ese es el n que retorno. Ya. Y ahora tenemos que calcular el n. Bueno, es relativamente sencillo calcular el n, porque lo que tengo que hacer es tomar el texto y ver en la posición iésima, la posición 0 inicialmente, y preguntar si es la letra que me acaban de pasar. Esa letra. Si es la misma letra, entonces incremento el contador. Solo en ese caso incremento el contador. ¿De acuerdo? Y está listo. ¿De acuerdo? Por eso cuando termino de iterar en el while, retorno el n, que es las veces que apareció la letra que yo estaba interesado. ¿Preguntas? ¿Es igual que una lista? Sí, Claudio. Exactamente, es igual que una lista. ¿Ok? Ya que preguntaste que era igual que una lista, hagámoslo como una lista. Ahí está. Yo puedo utilizarlo igual que una lista. Entonces puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que cada una de las letras que tiene el texto se almacene en la letra C. ¿Ok? Entonces, para cada letra en el texto, ¿ok? Y tengo una variable n que me dice cuántas veces apareció. Ahí está la variable n de nuevo. ¿De acuerdo? Y hago exactamente lo mismo que cuando trabajábamos con listas. Ahí está. Pregunto si, perdón. Así. Pregunto si la letra que me acaban de pasar es igual al carácter C que está dentro del texto. ¿De acuerdo? Y está listo. Y son iguales, entonces incremento el contador. ¿Ok? Y está listo. Esta es otra forma de hacerlo. Entonces, lo puedo hacer lo puedo hacer con un while o lo puedo hacer con un for.
tal como lo trabajaba en una lista, tal como dijo Claudia. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay ninguna? ¿Alguien quiere que repita? Se entiende. Ya, perfecto. Ah, no, aquí hay Comentar. alguien que me está preguntando, perfecto, ya. Ya, Catalina, vamos a revisar. Vamos a revisar primero la versión del while y de ahí revisamos la otra. Ya, la revisión del while es que yo tengo que tener presente que yo soy el responsable de mantener tener la variable que va incrementando. ¿De acuerdo? Con la posición i, el i es donde yo voy a estar parado. Inicialmente voy a estar i vale 0. Ahí es donde está. I vale 0. Y después lo tengo que incrementar. Aquí lo incremento. Por lo tanto, i va a valer 1, voy a estar parado en esa posición. Después voy a estar parado en la posición 2. Después voy a estar parado en la posición 3. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer eso, lo que yo hago es tomo la variable iésima, que vale 0 inicialmente, y solo tomo la letra iésima del texto. ¿Ok? Y lo comparo contra la letra que me acaban de pasar. Es que en este caso fue la letra A. Entonces lo comparo con la letra que me acaban de pasar. Lo comparo. ¿De acuerdo? Entonces estoy comparando la letra con la posición iésima. ¿Ya? Lo comparo la letra con la posición iésima. Y si son iguales, en ese caso lo incremento. El n. El n es el contador de cuántas veces aparece en el texto. ¿De acuerdo? Y por eso, cuando termino el while, retorno el n. En el caso del for, las cosas son relativamente parecidas, salvo que ahora yo no necesito tener un contador para ir incrementando porque el for lo hace solo. ¿De acuerdo? Lo que sí tengo que tener es una variable que me permita guardar cuántas veces apareció la palabra. Inicialmente no apareció ninguna, así que por eso vale 0. ¿Ok? Pero después lo que yo tengo que hacer es hacer el mismo juego que anterior. Verifico, C lo que va haciendo es tomando cada letra del texto. ¿Cuál es el texto? Abracadabra. Así que inicialmente C vale A. Y pregunto si A es igual a la letra. Después C va a valer B, después va a valer R, después va a valer A y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, C es la letra que está en el texto. Una letra del texto. Solo una. Y lo compara contra la letra que me pasaron. Si son iguales, ¿okay? En caso que sean iguales, en ese caso incremento el contador. Una vez que termino de hacer todo el ciclo del for, retorno n. Ya. Catalina, ¿más preguntas? ¿Te quedó claro? ¿Seguro? Ya. Ok, entonces hasta ahí todo bien. Así que vamos a hacer algo más entretenido. Esto lo sabían ustedes, esto solo lo voy a repasar. Acuérdense que yo puedo unir dos strings y eso me da peras con manzana, pero no está todo pegado, ¿de acuerdo? Yo necesito poner un espacio explícitamente para que exista este espacio de acá. ¿Ya? También puedo unir una palabra, si S vale ja, entonces si yo digo S más S me entrega ja, ja, ja. O también yo puedo hacer S por 3 y en ese caso también da el mismo resultado. El resultado es el mismo si es S por 3 o 3 por S. ¿De acuerdo? No hay ningún problema ahí. ¿Hay más funciones? Sí. Hay un montón de funciones más. ¿De acuerdo? Hay un montón de funciones más. Found, que por supuesto me encuentra si está en X, me dice si está o no está. ¿De acuerdo? Y me dice el índice donde está. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo digo encontrar... mira, esta es la parte interesante. Y por favor pongan atención, que aquí les voy a adelantar un poco de materia. ¿Ya? ¿Cuál es la parte que les voy a adelantar? Hasta acá, hasta aquí. ¿Dónde está la cosa? Aquí. ¿Aquí? No. Aquí, acá. Aquí, yo lo que hice fue hacer esto. Utilicé una función que le pasa una variable y me retorna el largo. ¿De acuerdo? Eso fue lo que usamos hasta ahí. ¿Ya? Entonces, len recibe una variable acá. Recibe una variable y me entrega el largo. ¿Ya? Pero, si se dan cuenta, aquí la sintaxis cambia.
La sintaxis cambia. Ahora lo que yo digo, voy a ver esta función de acá, por ejemplo. Esa de ahí, va, no lo puedo marcar. Esa función de ahí, si se dan cuenta, lo que dice es dígito, y lo marca x punto es dígito. Y me retorna verdadero o falso si es dígito o no. ¿De acuerdo? Si ese, estamos hablando de que ese es la palabra abracadabra, ese es abracadabra, entonces es dígito, por supuesto, me dice que es falso. ¿Ya? Ok. Pero, si se dan cuenta, la función es dígito, está pegada a x. Le pertenece a x. No es una función que esté suelta. Depende de la variable x, donde x es un string. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre para isUpper, upper, lower, strip, replace, lo mismo. ¿Ok? O find. Dice, encontrar y dentro de x. Busca y dentro de x. ¿Okay? Las funciones le pertenecen al string. Ya no son esta función suelta que estaba acá. Aquí era una función suelta que yo le podía poner cualquier cosa. En este caso, notar que la función no está suelta, está sujeta al string, le pertenece al string. ¿Okay? Y esto de acá, es un adelanto de la programación orientada a objetos. ¿Ya? Por eso me interesa que vean esta sintaxis que es distinta, no es la misma sintaxis que hemos visto hasta antes. Aquí por primera vez nos encontramos con una sintaxis donde la función está sujeta a la variable. No es que la función esté suelta. ¿Ya? Depende de la variable, que en este caso es un string. ¿De acuerdo? Bueno, y estas son un montón de las funciones que tiene, ¿ok? Una de las funciones bastante utilizadas en computación es strip, que me elimina los espacios al comienzo y al final. ¿De acuerdo? Es para sacar cuando los espacios que sobran. ¿De acuerdo? Solo los del comienzo y final, no los de interno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tomo abracadabra y digo s.count de A y B, por supuesto me dice que vale 2. Si digo s.find de acá, me dice que está acá. ¿De acuerdo? Perdón. ¿Por qué AB está 2 veces? ¿Por qué me dice que vale 2? No es que sean 2 letras. Es porque AB... aquí hay un error. Oh, este es un error. El resultado debería ser 1. Aquí el resultado debería ser 1. Porque ¿cuántas veces está AB en abracadabra? Solo está una vez. Está aquí. No está acá. ¿Por qué no está ahí? Porque esta es mayúscula. ¿Ok? Acá, encontrar acá, por supuesto, me dice que está en la posición 3. ¿Ok? Recuerden, está en la posición 0, 1, 2 y 3. Este era un 1 por si acaso. No era un 2, como veréis en el material. Voy a volver a subirlo. Les dije que había errores. Siempre encuentro errores. Todos los años encuentro errores en mi transparencia. Todos los años. Llevo muchos años manejando la transparencia. Pero si son 2, no, Claudio, no son 2. Solo son 1, porque AB diferencia las mayúsculas y las minúsculas. Por lo tanto, este es distinto a este de acá. Por eso solo es 1. ¿Ok? Es dígito, por supuesto me dice que es falso. Me dice s.lower, me entrega un nuevo string, en todo minúscula. ¿De acuerdo? La A desapareció. Benito, cuéntame. Profe, para contar dos cosas, ¿sería poner una coma o poner como or? No sé. ¿Qué ¿Se quieres puede contar dos contar? cosas? Por ejemplo, en s.count dice AB con ¿Ya? minúscula. Yo quisiera contar el A mayúscula, B minúscula, más AB todo minúscula. No. Solo permite uno a la vez. ¿De Ah, ya. acuerdo? Ya, vale. ¿Ya? Bueno, lower me transforma todo a minúscula y upper, por supuesto, me entrega todo a mayúscula. ¿Ok? Strip, ya lo habíamos visto. Perdón. Strip lo que hace es quita los espacios. Aquí y aquí yo tengo espacios al comienzo. ¿De acuerdo? Que son los espacios que tengo acá. ¿De acuerdo? Y si yo hago strip, por supuesto, me quita los espacios. ¿Ok?
Y lo otro, sí, igual como entregar un número puedes buscar 2 veces y sumarlo. Ahí está una solución. Claudio dio una solución. Busca 2 veces las palabras y lo puedes sumar después. Ya. Y por supuesto, split. ¿Se acuerdan de split? Split, bueno, dado que hay 2 espacios, entonces me entrega abra, cada y bra separado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque él separa por espacio. ¿De acuerdo? Ahora yo podría separar por otra cosa, entonces podría hacer, ¿sabes qué? Quiero abracadabra y hay unas punticomas acá, entonces yo podría decir, ¿sabes qué? Quiero que lo separe, pero esta vez utiliza el punticoma. ¿De acuerdo? Entonces el split, uno le puede decir por qué letra separar. ¿Ya? Podría separar por la letra A, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué pasa si en con el string está escrito al revés? Con el escrito está al revés. ¿Va? No lo va a encontrar. Por ejemplo, si fuera va acá, como tú estás preguntando, no lo encuentras, no existe la palabra va. Así que cero. Es cero. No aparece ninguna, no está nunca. ¿Ok? Ya. Estamos listos entonces. Profe, Sí, te escucho. ¿puedo transformar esa mayúscula o minúscula, pero a ciertas posiciones no? No, No. no. Ujú. No se puede. Mira, qué buen ejercicio. Está como buen control. Ja, me gustó. Me gustó. Ya. Este era el ejercicio que yo normalmente mandaba a hacer en clase, pero por supuesto ahora, como dije, no voy a hacer el ejercicio, se lo voy a dejar de propuesto, por si alguien lo quiere resolver. De hecho, es un propuesto bastante bueno, no solo por el propuesto en sí, sino que por el hecho de ser un generador de claves. ¿De acuerdo? Este es un generador de claves bastante torpe, pero funciona bastante bien. Básicamente lo que yo estoy diciendo, ¿sabes qué? Quiero que me construyas un generador de claves para cada persona. Dado su nombre y dado su apellido, lo que yo quiero es que se construya una clave, tomando la primera mitad, perdón, la segunda mitad del nombre con la primera mitad del apellido. ¿De acuerdo? Entonces, la primera mitad del apellido, ahí está, Per, y la segunda mitad del nombre está ahí. ¿Ok? Entonces, para Juan Pérez es Perán. Para Rosa Maturana, nuevamente lo mismo. ¿Ok? Tomo la primera mitad de Maturana, Matu, y la última mitad de su nombre, Sa. Entonces, Matusa. ¿De acuerdo? Y lo mismo, y esto termina cuando me ingresan 2 veces el mismo nombre. ¿Ok? Tanto el nombre como el apellido son iguales, entonces en ese caso termina. ¿Ok? En ese caso termina. ¿Ya? Esto es un buen ejercicio para manejarse con string. ¿Ok? La solución es relativamente sencilla. Se leen 2 palabras en un ciclo y después, por supuesto, hay que generar la clave para cada uno de ellos. Hay que ir avisando la clave para uno de ellos. ¿Ya? Se lo dejo de propuesto para que lo puedan resolver ustedes en algún momento. Es relativamente sencillo hacer esto. Si alguien tiene alguna duda, lo podemos ver la próxima clase. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Cosa aparte, voy a hacer un pequeño break, que esto tiene que ver con los temas que yo manejo. El problema de generar las claves es que las claves tienen que ser únicas por cada lugar. Eso siempre tiene que tenerlo presente, tienen que ser únicas. ¿De acuerdo? Eso, tener claves repetidas es un muy mal negocio, tener claves repetidas. El problema es que si tengo n sitios, significa que tengo que tener n claves. ¿Okay? Lo cual, por supuesto, es una joda. Entonces, lo que yo necesito en realidad es un algoritmo para generar claves. Pero un algoritmo que yo me pueda acordar, es decir, no necesito un computador para poderme calcular, generar este algoritmo, necesitar todo un computador para generar las claves. ¿De acuerdo? Por supuesto, yo puedo ver, hay sitios que te generan claves y todo el show, va todo bien hasta que descubres la clave de ese sitio. ¿De acuerdo? Y por otro lado, uno no siempre tiene el computador para acceder a ese sitio para poder recuperar las claves. ¿De acuerdo? Una forma bonita es, o que yo uso, en sitios no críticos, que claro que esto es para sitios no críticos, sitios no críticos. Me refiero a sitios no críticos, por ejemplo, el banco. El banco es un sitio crítico. ¿Okay? Un curso también podría ser un sitio crítico para mí.
¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Yo lo que hago es, primero busco una palabra base. ¿Ok? Chuta, que cualquier cosa menos palabra. Una palabra base. ¿Ok? Una palabra base que tenga un largo relativamente grande, es decir, que sea mayor que 8. ¿Ok? Mayor que 8, mayor o igual que 8. ¿De acuerdo? Entonces, busquemos una palabra base que sea mayor que 8. Y por supuesto que sea una palabra que no tenga ningún sentido. ¿Ok? Por supuesto, este es un mal ejemplo que voy a poner acá, pero para que lo tengan claro, solo para que ustedes le queden. Tengo manzana. ¿Cuántas tiene manzana? 2, 4, 6, 7, manzanas. Manzanas, listo. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar una palabra, por supuesto, una buena palabra, no una mala palabra. Es una pésima palabra, manzana. Pero es para el ejemplo lo voy a poner. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo la palabra manzanas ahí, que es la palabra que voy a utilizar como mi palabra base. ¿Ok? Y vuelvo a insistir, esto es una mala palabra. Ahora, por supuesto, no puedo utilizar esa palabra, sino más porque típicamente me piden mayúsculas y minúsculas, así que vamos a suponer que las del medio son las dos que están con mayúsculas. ¿De acuerdo? Así que ya tenemos mayúscula y minúscula. Ya, a esta cosa que ya tengo esta palabra, póngale letras. Ponga un número, al menos número, un número y un símbolo. ¿De acuerdo? Entonces, le pongo un número y un símbolo a esto de acá, eso es lo que tengo que hacer. Le pongo un número y un símbolo. ¿Dónde? Da lo mismo, ¿sí? Lo que me interesa es que tenga un número y un símbolo. Entonces vamos a poner un número y un símbolo a nuestra este. Entonces, esta palabra base la recordamos relativamente fácil y le acabo de poner un par de letras ahí. ¿De acuerdo? Ya está listo. Y ahora necesito poner una para, volvamos a lo mismo, para cada sitio. ¿De acuerdo? Entonces, el problema era que es una para cada sitio. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que tengo a Google. Ese es un sitio, la cuenta de Google, que tengo la de Gmail o como ustedes quieran llamarla. Y vamos a suponer otro sitio que es Amazon. ¿De acuerdo? Entonces tenemos los dos sitios son de Google y Amazon. ¿De acuerdo? Ya, entonces estos son los dos sitios. Entonces ahora necesito generar una clave para Google y una clave para Amazon. ¿De acuerdo? Bueno, primero hagamos el largo de cada sitio. ¿Ok? Google tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. El largo 6. ¿De acuerdo? Y por otro lado, el largo de Amazon, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. También son 6. Oh, también es 6. Bueno, busquemos otro entonces, que no sea Amazon. Facebook. Que a todo el mundo le gusta Facebook, yo no tengo Facebook. Es decir, yo tengo, pero no lo uso. Lo tengo puesto solo para una investigación, nada más que eso. Total, listo. 6 y 8. Entonces ahora, volvamos a la palabra base. ¿De acuerdo? Vamos a la palabra base. Entonces, tomamos la palabra base y ahora ya tengo mi palabra base y ahora le voy a agregar una nueva carácter. Entonces, para la clave de Google va a ser ese de ahí. ¿De acuerdo? Ya tengo el 6. ¿De acuerdo? Ya tengo el 6. Y además voy a utilizar un par de letras de Google. ¿De acuerdo? Entonces voy a utilizar un par de letras y las voy a poner, por ejemplo, al comienzo. ¿De acuerdo? Y ahora voy a usar el mismo algoritmo para generar la clave de Facebook. ¿De acuerdo? Entonces la clave de Facebook es eso de ahí. Y nuevamente lo mismo. Entonces ahora la clave de Facebook es que le pongo el 8 acá al final, que era lo que acabo de agregar del paso anterior. Y por supuesto la palabra, un par de letras de Facebook. Siempre las mismas. Siempre las mismas. Es decir, si yo utilizo, porque es un algoritmo que tiene que repetirse, si utilizo estas dos, entonces en este caso utilizo estas dos. No es una buena idea, por supuesto. Uno tiene que elegir ahí ya sea la primera y última, la primera y la tercera, lo que sea. Y está listo. Entonces, lo que yo tengo ahora es una clave terriblemente segura, muy trivial de construir, distinta para cada sitio. ¿Ok? Ahí tiene un algoritmo sencillo de cómo construir una clave para cada sitio. ¿Ok? ¿Y por qué esto? Porque si te descubren la clave de Facebook, entonces no te descubren la clave de Google. ¿De acuerdo? Y no te descubren la clave de, no sé, cualquier otro sitio que tengan, la de Instagram o lo que sea. ¿Ok? Yo siempre sugiero, ¿ok? Y ojo, que partimos de una palabra trivial, ¿ok? Por supuesto, es una pésima palabra.
¿Okay? Hay que buscar una palabra un poco mejor, pero es una pésima palabra. Y tiene todo lo que piden los sitios, que sea grande, que tenga letras, que tenga un símbolo, ¿ok? No te tienes que acordar de esa cosa fea, esa es la gracia. Esta cosa fea, no te tienes que acordar de ella, te tienes que acordar solo de la palabra manzana y de las dos letras que pusiste entre medio, donde las pusiste, nada más. El resto lo calculas tú, porque vas a saber que cada vez que te conecta a Google, Google siempre tiene el mismo tamaño, mide 6, y Facebook siempre tiene el mismo tamaño, ¿ok? 8. ¿De acuerdo? Y en tu algoritmo tú dijiste que ibas a utilizar siempre las dos primeras letras. ¿De acuerdo? Y acá también dijiste que siempre ibas a utilizar, para cualquiera de los sitios, utiliza las dos primeras letras. Y está listo. Y esa cosa fea ya no es tan fea, porque sabes cómo se construye. Esa es la gracia. Esto es un algoritmo. Al final lo único que hay que recordar es el algoritmo. Exacto, Claudio. Solo el algoritmo. Esa es la gracia. Si uno se genera un algoritmo trivial, de hecho, mi algoritmo es un algoritmo parecido a esto. ¿De acuerdo? Y eso permite que yo tenga una clave completamente distinta para cada sitio. No crítico, ¿de acuerdo? Sitios no críticos. ¿Por qué? Porque si alguien llega a descubrir nuestro algoritmo, descubrió todas las claves. ¿De acuerdo? Los sitios críticos, como el banco, tienen que tener una clave fea. Y ahí sí hay que acordarse. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a dejar esto de lado y vamos a la parte de archivos, antes que terminemos la clase. Vamos a archivos. Pero les voy a mostrar la mitad del archivo nomás. Les voy a mostrar más bien la parte entretenida y después vamos a hacer ejercicios en la próxima clase. ¿Ya? Y tiene que ver con la seguridad en el momento. Nuevamente voy a hablar de la seguridad con archivos y este tema es súper crítico. ¿Ok? Bueno, todos conocen que es un archivo. Un archivo es un medio donde guarda información. ¿Ok? Dentro de ellos tenemos los archivos de texto, ¿ok? Que son legibles. ¿Okay? Es decir, legibles son porque yo puedo abrir el archivo y puedo ver lo que contiene. ¿Okay? Un ejemplo no legible es un archivo Word. Un archivo Word no es un archivo legible. Si uno trata de leer el contenido de lo que está dentro, voy a encontrar puras cosas feas. ¿De acuerdo? De lo que está dentro. ¿Okay? Un archivo de texto sí. Un archivo de texto yo puedo leer su contenido, no hay ningún problema. ¿Ya? Y los archivos de texto tienen la gracia que además pueden ser leídos por Python. Ok. Ya, entonces aquí está el paréntesis, y este es un paréntesis que les va a servir a ustedes para muchas cosas, ¿ok? Especialmente cuando cometan un error con sus computadores. Ya, tengo que hacer un paréntesis por lo siguiente. A ver, cuando yo trabajo con un computador, tengo mi disco duro, cualquier medio, en realidad lo mismo, cualquier medio tiene siempre las mismas propiedades. Cuando yo quiero revisar el contenido del disco duro y lo miro por dentro, lo veo que tiene en su adentro, vamos a encontrar básicamente dos elementos. Por un lado van a estar las propiedades de los archivos y por otro lado van a estar el contenido de los archivos. ¿Ya? Y es el disco duro. El disco duro está dividido en dos partes. ¿Ya? Y cuando yo me meto adentro, voy a encontrar, por ejemplo, que en las propiedades va a estar, por ejemplo, la tarea 1, el archivo LM de la tarea 1, ¿ok? Y este es cada uno de los archivos. Pero estas de acá, las propiedades solo son el nombre, el largo del archivo, la fecha que fue creado, la fecha que fue accedida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estas son todas las propiedades del archivo, pero no es el contenido. El contenido está acá, en el otro pedazo. Esto es el contenido. ¿Okay? Aquí está la tarea que ustedes escribieron. Aquí está solo el nombre de la tarea, aquí está solo la fecha de la tarea, aquí está solo el dueño de la tarea, etcétera. ¿De acuerdo? Pero no está el contenido. El contenido está acá, en el otro lado. Y están estas flechitas, que es un índice dentro de las propiedades del archivo que me dice dónde está el contenido, dónde comienza, dentro del disco, ¿ok? Puede estar en cualquier lugar. ¿Ya? Esa es la gracia. Ok, hasta ahí todo bien. Entonces, ¿cómo construyo un archivo? Básicamente, lo primero que tengo que hacer es crear el nombre del archivo, ¿de acuerdo? Digo, ese va a ser el nombre del archivo, y automáticamente el resto de las cosas las pone el sistema operativo, ¿ok? Le pone la fecha cuando fue creado, cuándo fue accedido, el tamaño. Bueno, el tamaño es variable, el tamaño va a depender de lo que ocurre cuando yo haga la segunda parte, cuando ponga los datos. ¿De acuerdo? Ahí el tamaño va a ir siendo calculado a medida que voy poniendo los datos. ¿Ya? Y acabo de crear mi primer archivo. Ya, hasta ahí, trivial, ¿no? Bueno, la parte interesante tiene que ver cuando yo borro. Cuando yo borro un archivo. Y esto pongan atención, porque lo más probable es que les ocurra en el futuro. Espero que no les ocurra, pero lo más probable es que les ocurra. Todo nos pasa. ¿De acuerdo? Cuando yo borro un archivo, lo único que estoy diciendo al sistema de propiedades es que este archivo dejó de existir. ¿De acuerdo? Y lo que se borró fue el enlace.
Ya no tengo el enlace, ¿ok? Este enlace azul que está acá para este archivo está, el enlace verde para el archivo verde está, pero para el rosado no está, desapareció. No tengo el enlace. Así que en el sistema de propiedades, si yo reviso las propiedades, este archivo ya no existe. Ahora, si yo reviso el contenido, entre comillas, sí, lo podría encontrar. ¿De acuerdo? Sí encontraría el archivo. Ahí está. No se ha borrado el contenido. ¿Cuándo se borra? El archivo se borra cuando yo construyo otro archivo, ¿de acuerdo? Y el sistema operativo, como considera que este espacio está vacío, viene y dice, sí, está libre, úsalo nomás. Así que yo vengo y lo uso y piso el viejo archivo. Y ahí se comenzó a perder el archivo definitivamente. Ahí se borra la información. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un archivo en este estado, cuando yo borro un archivo, siempre lo puedo recuperar. Hay programas que se utilizan para recuperar esos archivos. ¿Ok? La información respecto al tipo de archivo también es propiedad está en propiedades o en el contenido. Depende del sistema operativo. Depende del sistema operativo. ¿Ok? Hay sistemas operativos que revisan las propiedades y que mantienen las propiedades en el archivo de propiedades. Otros que lo manejan en el contenido. ¿Ok? O sea, si borro el PI, se pierde que es un... o sea que si borro tareas.py, se pierde que es un punto .pi. No, lo van a recuperar. Va a depender del sistema operativo, va a depender, por supuesto, de la capacidad del programa de recuperación, que se dé cuenta que es un archivo. ¿De acuerdo? Porque en realidad, en rigor, si uno revisara acá, si uno mirara el contenido, en las propiedades, lo único que se ha borrado es una marca, acá, en las propiedades, hay una marca que dice el archivo fue borrado. No es que haya sido borrado automáticamente, y por otro lado, este enlace es borrado. Son las dos cosas que ocurren. ¿De acuerdo? ¿Qué hacen los programas de reconstrucción de archivos? Primero buscan todo aquello que fue borrado acá, todo lo que parece borrado, lo vuelven a marcar como que existen y tratan de ver si pueden reconstruir este enlace. Y revisan el contenido del disco duro, lo revisan, literalmente revisan el contenido del disco duro, son horas de procesamiento, y se dan cuenta que aquí comienza un archivo, que aquí termina y lo anexan al archivo correspondiente. ¿De acuerdo? Todo eso lo pueden hacer los programas de recuperación de archivos, que existen en la web, eso no lo pueden comprar. ¿De acuerdo? De hecho, yo tengo uno que compré hace ya a comienzo de la pandemia. Lo compré a comienzo de la pandemia, ahora me acuerdo. Lo compré a comienzo de la pandemia porque tuve que reconstruir mi laboratorio aquí en la casa, así que tuve que comprar una nueva licencia para ese archivo. Bien, así compré una licencia para tener un archivo de recuperación. De hecho, no tengo dos, a falta de una tengo dos ahora. ¿Ok? En la web hay un montón. ¿Cuál es el que yo uso? Sí, se llama. Deja buscarlo, deja ver si lo encuentro al tiro. ¿Será ese? Profe, pero como que se elimina el enlace nomás, no el contenido al final. Es cierto, el contenido nunca se elimina, salvo acá. Salvo acá. Estoy Ya. buscando el archivo, estoy buscando el sitio web. Por supuesto, no funciona. Ya. Creo que Ya. se llama, pero creo que el software se llama ICAS. A ver. Este es el sitio, lo puse en los comentarios. ¿Va? ¿Se cayó? ¿Por qué se cayó? Un segundo, por favor. Un segundo, estoy buscando el sitio, estoy seguro que es el que yo compré, no debe ser que les estoy pasando un sitio trucho y después nos metamos en lío. Ahí está, sí, este es el sitio. Sí. El software se llama ICAS y ese es el sitio. Okay. Ese... Ok, ese es el software que yo compré. Okay. Hay más, no crean que estoy vendiendo software ni mucho menos. No, para nada. Para nada. Okay. Hay más, ese es el que yo tengo. Funciona bien. Hay algunos incluso gratuitos. ¿De acuerdo? Yo por un tema de mi trabajo necesito que esté licenciado, pero pude haber usado uno gratuito, pero con eso basta. Hace años utilizaba uno gratuito, dejé de usarlo donde lo tengo por ahí, pero había uno gratuito, que era bastante bueno. Okay. Pero ahora ya utilizo uno licenciado por un tema de mi trabajo.
Ya, fin del paréntesis. Fin del paréntesis. ¿Okay? Dejamos hasta acá entonces. Dejar de compartir. Vamos a dejar de... Ah, me queda que resolver un tema. Me queda que resolver el tema de la tarea. El tema de las tareas. Me queda que resolver ese tema. ¿Okay? Ok. Una cosa importante de los archivos. Volvemos al tema de los archivos. Yo me vuelvo rápidamente. Lo que les acabo de mostrar es súper importante. ¿Por qué? A ver. Acabo de mostrarles que cuando ustedes borran un archivo, el archivo no se ha borrado, todavía está ahí. Está dentro del disco duro. ¿De acuerdo? Así que no hay ningún problema con los archivos borrados. ¿Ya? Lo puedo recuperar. Salvo cuando el archivo ha sido escrito por otro más. ¿De acuerdo? Que es el caso que les mostraba en la última pedazo de la transparencia. Voy a poner esa transparencia para que les quede claro y estemos hablando con la información que me interesa que usted conozca. ¿Okay? Entonces, en ese caso, aquí es donde pierdo el archivo. Y eso es crítico. Es súper crítico. Porque si en este caso estoy perdiendo la información, quiere decir que yo construí un archivo, el archivo está de acá, y ese archivo destruyó mi archivo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué esto es crítico? Resulta que cuando uno enciende el computador o cuando uno apaga el computador, se crean archivos. Por el hecho de encender el computador, el sistema operativo crea archivos. Por el hecho de apagar el computador, el sistema operativo también crea archivos. ¿De acuerdo? Algunos los cierra, otros los crea, otros escribe información, otro termina de escribir la información, hace un montón de cosas. Y eso es súper importante. Si el día de mañana, a ver, mejor, todos los años, absolutamente todos los años, siempre hay gente que me contacta diciendo, ¿sabes qué? Borré este archivo y este archivo era de algo importante y necesito recuperarlo. ¿De acuerdo? Y yo les digo, mira, hay problema, lo puedes recuperar, ningún problema, lo puedes llegar y hacer. ¿De acuerdo? Pero hay algo que es súper importante. Este paso. Ese paso de ahí. Ahora, ¿por qué eso es majadero? Cuando uno está trabajando y uno borró un archivo, lo que debería de hacer es apagar el computador. ¿De acuerdo? Pero no debería apagarlo diciéndole a Windows apagarte. ¿De acuerdo? No debería hacerlo, decirle a que se baje el sistema operativo. Lo que hay que hacer es presionar el botón de apagado. ¿De acuerdo? Porque si yo le digo Windows, apágate, Windows, como sistema operativo, o como Mac OS, o cualquier otro sistema operativo, va a escribir archivos. Y en esa escritura puede pisar mi archivo que yo borré. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo quiero recuperarlo, me tengo que asegurar de que cuando yo lo apague, lo apago de la manera bruta. ¿No? ¿Sí? Le quito la electricidad si es un tower, o si es un notebook, aprieto el botón de encendido hasta que se apague de forma brutal. Y no lo enciendo más, porque si yo lo enciendo, puedo volver a pisar el archivo. ¿Okay? Lo que hay que hacer después es extraer el disco y utilizar este programa de recuperación para poder recuperar el archivo de interés. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Ya. Dejemos de lado esto. ¿Preguntas sobre este tema? ¿No hay ninguna pregunta? Ya, no hay. Entonces, vamos a la tarea. Tarea 2. Esta cosa, tarea 2, 100pie.py. Entonces, 100 pies. Mientras espera, tengo que abrirlo lo voy a abrir con, ¿dónde está? Por supuesto, ¿dónde está? Se abre con todo menos lo que yo quiero. Necesito. Perfecto. Ya, pero un segundo voy a explicar la segunda parte de la tarea que me acaban de hacer una pregunta. ¿Para qué el archivo que le pasé si está todo hecho? Mentira, no está nada hecho. ¿Okay? No está nada hecho. Bueno, tenía que esperar que se cargue. ¿Alguna otra pregunta? Aparte de eso. Aquí tengo la pregunta.
Profe, si eso sirve para las versiones anteriores de ese archivo, ¿qué cosa? Profe, si eso sirve para las... No entendí tu pregunta, Cristóbal. Lo de recuperar el archivo. Si uno podría, no sé, por ejemplo, el martes trabaja en un archivo y entre comillas lo echa a perder, pero la No, versión no. del lunes era mejor. No, no, Ya. no, no. No, ahí no sirve para eso. Para eso tienes que usar un controlador de versiones. ¿Ok? Un control de versiones. Si alguien quiere manejar un control de versiones, entonces está GitHub, donde pueden controlar las versiones. Necesitas un controlador de versiones. ¿De acuerdo? Eso es lo que tú necesitas. Ok, ¿dónde está esta tarea? Necesitas un controlador de versiones, que es distinto, ¿no? No es lo que... A ver, esto no es... Quiero abrir esta acá. Esta queda 2. Este fue el archivo que les pasé yo. Ya está. Aquí tengo el archivo. Entonces voy a compartir la pantalla para mostrar la parte de la tarea. Ya. Este es el archivo que yo les pasé. ¿De acuerdo? Este es el archivo que yo les pasé. Y les digo que gran parte del código está hecho, ¿no? Entonces, efectivamente, si uno ve acá, hay algunas instrucciones para dibujar, ¿de acuerdo? Que ya están listas, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que es dibujar la cara está listo, no hay nada que hacer. Todo lo que está dibujar los pliegues también está listo. ¿Ok? Eso todo está listo. De hecho, está la función cerca, ¿se acuerdan de la función cerca? También está la función cerca ahí programada. ¿Ok? Ok. Y hay funciones medio raras. Hay una función que se llama camina. ¿De acuerdo? Mira, camina llama a trasladar. Llama a trasladar. Qué interesante, llama a la función trasladar. ¿Ok? Ya. Por otro lado, están acá. Está la función. Está la función. Crear nodos en pie. Ya, crear nodos en pie. Eliminar ese pliegue. ¿Dónde está el código de ustedes? Estoy buscando el código de ustedes. Ya. Por ejemplo, aquí están las funciones que ustedes tienen que implementar. ¿De acuerdo? Parten desde aquí. Digo, el código de arriba es funcional y no requiere intervención para su tarea. El código de funciones que se detallan a continuación deben ser modificadas e implementadas por ustedes. ¿De acuerdo? Estas son las cosas que ustedes tienen que implementar. Entonces, la primera está crearse en pie. Quedarse en pie, ahí está, quedarse en pie. Está lista. Recibe un punto, una dirección, los n pliegue, el radio de la cara y el radio del pliegue. Alguien se los pasa. Ustedes reciben esos datos. ¿De acuerdo? Y me tienen que retornar un 100 pies. ¿Ya? Y aquí hay un pedazo de código. Ahí está, todo ese pedazo de código. Ese pedazo de código está malo. ¿De acuerdo? Malo en el aspecto de que no hace lo que tiene que hacer para la tarea. Solo muestra que recibe la llamada y que yo utilicé algo. ¿De acuerdo? De hecho, ni siquiera pesco los valores que me pasaron. Me pasaron un punto y no lo pesqué. Yo creé mi propio punto. Me pasaron una dirección, tampoco la pesqué. Me pasaron los n pliegue y no lo pesqué. Me pasaron el radio de la cara, tampoco lo pesqué. El radio de pliegue tampoco lo pesqué. Yo me construí aquí una cara con un pliegue también construido a la mano. ¿Ok? Construí una lista vacía, puse el pliegue 2, puse el pliegue 1 y construí un 100 pies. Y retorno un 100 pies. ¿Okay? Pero este 100 pies fue el que yo construí a mano en este código, que no es lo que me están pidiendo. Ustedes tienen que construir un 100 pies con el punto, la dirección, los n pliegue, el radio de la cara y el radio pliegue que me pasaron acá, que no es lo que yo usé acá. Por lo tanto, ese pedazo de código que acabo de marcar en celeste está incorrecto. Tienen que borrarlo, y lo dice ahí. Borra este código, fue creado solo para mostrar que funciona la llamada. El 100 pie creado es un 100 pie que dice C, P1, P2. ¿Okay? Y se almacena en una lista que contiene eso.
Eso es lo que estoy explicando, qué es lo que hace ese código de abajo, pero en realidad no es lo que tienen que hacer. Tienen que borrar ese código. Lo mismo ocurre para sacar el primer pliegue. Hice exactamente lo mismo, solo que ahora lo construí solo con un solo pliegue. ¿De acuerdo? Sacar el último, hice lo mismo. Ahí está sacar el último. ¿Okay? En cada llamada, cuando yo digo sacar pliegue, me retorna un 100 pie. Cuando yo digo crear pliegue, me retorna un 100 pie. ¿De acuerdo? Duplicar, lo mismo. ¿Okay? Y también me retorna un nuevo 100 pie. ¿Okay? Y la función trasladar, que recibe un 100 pie, recibe un punto y lo reubica. ¿De acuerdo? Y aquí lo que hice fue, sí, aquí efectivamente utilicé el punto P. ¿De acuerdo? Lo reubiqué. Es lo mismo 100 pie construida más. ¿Ok? Así que sí, tienen que modificar el código. El código no está resuelto. Las funciones importantes que son trasladar, duplicar, sacar último pliegue y sacar primer pliegue, y por supuesto crear 100 pies, no están implementadas. No están implementadas. Pareciera que estuvieran implementadas, pero no lo están. Ustedes van a recibir un 100 pie y tienen que sacar el último pliegue. Ustedes van a recibir un 100 pie y tienen que duplicar el 100 pie. Ustedes van a recibir los datos, ¿dónde están? Los datos necesarios para construir un 100 pie, pero no existe el 100 pie. Ustedes lo tienen que construir. ¿De acuerdo? Y listo. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Okay? En el video que yo les dejé en el foro hay un video, les explico que lo más importante al final del día es la función trasladar. ¿Okay? Si uno resuelve trasladar y la divide en dos funciones, entonces el problema se simplifica enormemente. ¿Ya? Y hasta ahí tienen que modificar, hasta esta línea. De aquí hacia abajo, esto no lo tienen que modificar. ¿Okay? Esto no lo tienen que modificar, que es toda la geometría del manejo. ¿Okay? Esto no lo conocen, este código no tiene idea de lo que hace, no se preocupen por lo que hace. Todo ese código que ahí no se preocupen. ¿De acuerdo? Así que yo les digo exactamente desde qué línea hasta qué línea que tienen que modificar y está escrito en el código. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en el chat? ¿Cómo hacemos para probar las funciones sin que se ejecute la ventana? La ventana se tiene que ejecutar porque tiene que ver el resultado, es la única forma de ver el resultado. No tienen cómo hacerlo. La ventana, por eso de hecho escribí el código, porque es la única forma de poder hacerlo. Benito, cuéntame. Profe, o sea, al final solo editamos lo que usted puso en el código, o sea, borramos lo que está escrito, que obviamente no sirve para nada, pero seguimos ocupando la misma función que está escrita. Claro. Solo eso. Sí, ustedes, No por ejemplo, debemos en este crear caso, una nueva. no tienen que controlar de nuevo la función sacar pliegue, porque esa función está Ya. ahí. Lo que tienen que hacer es borrar ese pedazo de ahí, lo que acabo de marcar en celeste. Ya, pero en ningún momento debemos crear un nuevo nombre de función para hacer otra nueva. En No, ningún momento. no, Ya. lo que sí te puedes tener son funciones auxiliares. Por ejemplo, que yo lo pongo acá, esta función, esta función de acá, trasladar, lo digo en la explicación del video, yo tomaría el trasladar y lo separaría en dos funciones. Una, trasladar la cabeza y otra, trasladar el cuerpo. ¿De acuerdo? Ya. Y ahí yo construyo funciones auxiliares. Ya. ¿Ya? Ok, ¿alguien más? ¿Otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Ya, dejamos de compartir. Ya. ¿No hay más preguntas? Profesor, Sí. tenemos que cambiarle el color, solamente cambiamos el color, no tenemos que dar más explicaciones sobre lo que averiguamos sobre el sistema de código de colores. No, ¿Algo así? no tiene que dar ninguna explicación. ¿Okay? Yo de todas maneras lo pondría en el mt.txt, hice tal modificación y lo cambié a tal color. Perfecto. ¿De acuerdo? Sí. De hecho, yo lo digo en la recomendación. Yo lo primero que haría es dibujar la cabeza. Me preguntan, recomienda primero hacer el 100 pie con n pliegues y después ver lo de la orientación. Sí, yo partiría primero, pongo la cabeza. Después de poner la cabeza, pongo el cuerpo. Ya tengo dibujada la cabeza y el cuerpo, y en ese caso, como tercera etapa, recién me preocupo de poner los pies, uno adelante y otro atrás, uno adelante y otro atrás.
Y cuando ya tenga todo eso resuelto, entonces ahora me preocupo de la orientación de los pliegues. ¿De acuerdo? En ese orden. Lo construiría en ese orden. ¿Okay? Es un consejo, no es la única solución. ¿Ya? Ojo, la tarea no es simple, esta no es una tarea simple. Van a tener que trabajar, no lo dejen para última hora porque no lo van a hacer en un día. Se lo doy firmado, no lo van a hacer en un día. ¿Ok? Y se van a ganar un 1 si lo tratan de hacer en un día. Comiencen a trabajar desde ahora. ¿Ya? Haciendo cosas que son relativamente sencillas. Dibujar la cabeza es relativamente sencillo. ¿Ok? Vayan de a poquito haciendo las cosas. ¿Ya? Dibujar los pliegues estáticos, sí, también es relativamente sencillo. Y después le van agregando más cosas. Y una vez que tengan lista la lista de pliegues, van a poder construir, borrar. Yo partiría por borrar último, que es relativamente sencillo, porque borrar primero requiere de trasladar el cuerpo. ¿De acuerdo? Duplicar también significa una traslación. Así que yo esas dos funciones las dejaría al final y me dedicaría, después de borrar el último, me dedicaría a trasladar. Y una vez que tengo listo trasladar, entonces ya podría, primero y último deberían decir, borrar primero y duplicar salen relativamente sencillos, son muy fáciles de hacer, usando la función trasladar. Ya, más preguntas. Nos quedan 2 minutos, la clase se acaba. Con la explicación de la tarea se alargó, pero la clase terminó mucho antes. ¿No hay más preguntas? Profe, el cuerpo utiliza las listas no modificables. Esas son las listas cuando vimos las cartas. Sí, esas listas son. ¿Ok? Son las listas no mutables. ¿Okay? Hay que utilizar listas no mutables. No se puede utilizar listas mutables, solo listas no mutables. ¿Más preguntas? Nada más. Ya, muchachos, gracias por haber venido a la clase de hoy. Los veo en la próxima clase. ¿Ok? Intenten no faltar. Por favor, les vuelvo a insistir. No dejen la tarea 2B para el final porque la tarea 2B se va a poner complicada. ¿Ok? Profe, ¿cuánto tiempo cree que duraría hacer la tarea? 100 días. Depende de cada persona. Depende de cada persona porque no te podría decir. Hay personas que lo van a poder hacer relativamente sencillo, siendo ordenado. Esto hay que ser muy ordenado para hacer esta tarea. Es una tarea que requiere orden. ¿De acuerdo? Ya. Porque yo igual intenté hacer algunas cosas y no me funcionaba ninguna, así que yo creo que va a Con calma. tardar harto. Sí. Sí. Sí, no es trivial, Benito. Yo les digo, esta Mm. tarea no es fácil. ¿De acuerdo? ¿Okay? Ya. ¿Será posible que nos suban las pautas del ejercicio de esta materia podría ser útil para esta tarea? Les voy a decir pídeselo a los auxiliares, ¿ok? De todas maneras yo se lo voy a pedir a los auxiliares. ¿Ya? Las tareas de lista, las pautas de lista, lo que están pidiendo ustedes. Pero ellos han subido todas las pautas, si no me equivoco. Todas las pautas de lista. Bueno, en fin. Ya. Ya, muchachos. Fue un placer. Gracias por haber venido a la clase de hoy. Que les vaya bien en la siguiente clase que comienza en unos minutos más. ¿Ok? Si alguien necesita conversar conmigo, sí, hay una persona, creo, ¿no? No había nadie. Yo invité a alguien a conversar. Sí, yo invité a alguien a conversar. Ojalá esté acá. ¿Okay? Ojalá esté acá la persona que invité a conversar. El resto, gracias por haber venido. Si alguien tiene alguna consulta o duda personal, los espero ahora. Aprovechen. Gracias por haber venido. Profe, una duda de la clase, Dime, Cristóbal. que era cuando hizo el for, que se me surgió después, que lo vimos después de un rato, que usted usó C in texto, ¿cierto? Sí. ¿La palabra texto fue solamente para que sea más entendible para un lector ajeno? Sí, nada ¿O más era que eso. porque texto significa que... Ya. Puede O sea, ser, es puede una haber variable sido. muda. Claro, puede haber sido cualquier nombre de variable. De hecho, la variable se llama texto, pero no es más que eso. Pero... Si revisas el algoritmo, el texto es lo que recibes. Fíjate que el nombre de la Ya, ok. función se llama texto. ¿De acuerdo? Ya. No me acordaba de eso. Claro, es que como justo había pasado hartas las diapos, fue como, ¿por qué le puso texto? Claro, no es más que eso. Ya, eso. Es una Chao. variable. Ya, chao. Juan, Javier, Gabriel, Cristóbal, Samuel. ¿Profesor? Dime, Juan. Mira, mi pregunta es la siguiente. Igual la tarea yo ya la terminé. Está como entretenida igual. Cambiando el ¿Ya? cuerpo. Entonces, como me he dado cuenta que me entretengo harto con esto,
Me da como pena que tenés que esperar un año entero para poder tomar programa de computación de nuevo, parece, según el programa. Entonces, Todos los años escucho el mismo reclamo. Todos los años escucho el mismo reclamo. Mira, ¿sabes qué? ¿qué recomiendas hacer el Acércate. próximo año para no desconectarme? Pero hagamos una cosa. Si te gusta y quería aprender más, acércate al Departamento de Ciencia de la Computación y pregunta por el equipo. Hay un equipo en el Departamento de Computación que participa en competencias de programación, ¿de ¿Ya? acuerdo? Y que entrena en programación y entrena a la gente para los concursos de programación, ¿de acuerdo? Si te interesa y te vas a ir en esa área, quizás acércate ahí a preguntar por este equipo. Lo maneja. Ay, tengo una pésima memoria con los nombres, por favor. Pregunta al secretaría docente. ¿Quién maneja el equipo el equipo que compite en las competencias de programación? ¿De acuerdo? Y ves si te aceptan en ese equipo. Lo más probable es que te digan que sí y te van a entrenar para eso. ¿De acuerdo? Pero acércate a ellos. Si tú quieres, estás motivado y te gusta esta cuestión, quizás sea Sí, una sí, me buena interesa. idea meterte en un equipo de programación. ¿De acuerdo? Ya, ya. Porque yo sé que toman alumnos de todos los niveles. De hecho, hay alumnos que había un caso especial, que era un chico que tomó un curso de verano. El tipo era muy bueno en computación y participaba desde Mechón en la competencia. Participaba en la competencia porque era muy bueno. Era muy, muy bueno. ¿De acuerdo? Porque típicamente hay que manejar mucho más algoritmos, hay que aprender un montón de cosas más antes de participar en la competencia, hay que tener un poco de estructuras de datos. ¿De acuerdo? Claro, claro que sí. ¿Ok? Pero es Ya. súper bueno si tú estás motivado y te querís meter en esta área, bienvenido sea. ¿De acuerdo? Sí, porque la Se idea es llama. que cuando ya pase el próximo año, fin de año, ya tenés clarito, sí, así. Claro. ¿Mm? Ahí está lo que realmente Porque domina. no solo son la gente de computación la que se dedica a computación, también se dedican a programar mucho los de eléctrica, algunos de matemática y los de robótica. ¿De Sí, a acuerdo? mí estoy en eso, estoy entre eléctrica o quizás con matemática o quizás hacer una mezcla por ahí. Sí, por ahí me Sí. siento más cómodo con cualquier otro ramo. Claro, ve ahí como te guste. ¿Ok? Perfecto. Así que acerca del equipo, es un equipo de competencia de programación, pero no sé el nombre y no recuerdo que lo está manejando ahora. ¿Ya? Ya, no, No, pero no voy a sé. ver. Pregunta a la Secretaría Docente si saben o al centro de alumnos del Departamento de Computación. ¿De acuerdo? Ellos te van a orientar. Ese ¿Ya? profe. Listo. Chao, bueno. Gabriel, Bien. ¿alguna inquietud? Gabriel. Gabriel, te quedaste dormido. Ya, Gabriel, te voy a dejar. La clase ha terminado.